El Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Es un gusto saludarles, aunque sea por este medio, hermanos. Es un gozo el estar alabando al Señor. Que su iglesia, hermanos, se acerque a alabar a Dios. Es un privilegio que Él nos da. Gloria a Dios porque nos lo permite, hermano. Vayamos ahora a la palabra. ¿Por qué no abre su Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2? Es un pasaje que meditamos ayer. Le voy a dar lectura, hermano. El versículo 1 del capítulo 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Oramos? Amado Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das hoy de que tu iglesia, Señor, se acerque a alabarte, Señor. Es un privilegio, mi Dios, que tú nos permites. Ahora, Señor, oramos para que tu Espíritu, Padre mío, se mueva en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que tu palabra, Padre, sea aceptada. Prepara nuestro corazón, Señor, quita, Padre mío, todo lo que estorba, mi Dios, para que tu palabra, Señor, pueda ser entendible, mi Padre, y podamos ir transformando nuestra vida conforme a lo que tú nos hablas. A ti es la gloria, mi Dios, y oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos meditando el libro de Génesis, y es un libro que se escribió hace aproximadamente 3000 años. Se escribió hace aproximadamente 3000 años, pero la historia nos ubica en el principio de todas las cosas, de toda la creación. Entonces, a veces es complicado para nosotros el poder ubicarnos o el poder identificarnos con esta historia de hace muchísimos años. Hoy, a través de esta predicación, la intención es que veamos qué relación tiene esta palabra, este libro de Génesis con nuestras vidas. Hoy, a grandes rasgos, hermano, vamos a ver que el libro de Génesis es parte de la Biblia, de esos 66 libros que conforman la Biblia y que narra la misma historia que estos mismos 66 libros. Vamos a ver qué relación tiene para nuestras vidas. Es una palabra actual, palabra viva de Dios, hermano. Leímos el capítulo 1, versículo 1 y 2, que nos narra el principio de toda la creación. Dice que Dios creó los cielos, en el principio dice Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo es Dios en este versículo, hermano? Es un Dios creador. Es el único, hermano, que puede crear de la nada. Es un Dios, nuestro Dios es un Dios creador, que crea de la nada. Dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros, hermano, ¿qué podemos ver? Esta tierra en desorden, esta tierra vacía. Dios comienza a trabajar en esta creación, ¿verdad? Vemos el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué podemos ver, hermano? ¿Cómo es Dios en el versículo 3? Es un Dios que dice, ¿y qué pasa? Y se cumple. Esto es muy importante para nuestras vidas. Recordemos, versículo 1, un Dios creador. El único, hermano, que puede crear de la nada. Es la cualidad única de Dios, un Dios creador. Y el versículo 3, y así a lo largo, hermano, de todo el capítulo, va diciendo, y Dios dijo, y así fue. ¿Qué podemos ver? Es un Dios, hermano, que expresa su plan y que cumple la palabra que ha dicho. Es muy importante para nuestras vidas, hermano. Nosotros debemos entenderlo conforme a nosotros. Entonces, todo el versículo 1, hermano, que hemos meditado hoy hasta el versículo 25, encontramos esta frase, ¿verdad? Dijo Dios y se hizo, e hizo Dios. Dijo Dios y así fue. Dijo también Dios y se hizo. Es una constante que nos va enseñando en el capítulo 1 del libro de Génesis.
Pero vamos a entender, hermano, también qué propósito tiene Dios al crear, al hacer esta creación. Nosotros entendemos, hermano, los factores que influyen para que se forme un gobierno, un reino, una nación. Nosotros ya lo hemos visto varias veces, solamente lo vamos a repasar el día de hoy. Hay 3 factores que se necesitan para formar un reino. Es el gobierno, el territorio y el pueblo. De tal forma que el libro de Génesis en el capítulo 1 y 2 nos deja ver este plan de Dios cumpliéndose. El gobierno, el territorio y el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Nosotros avanzamos más adelante, lo que vamos a meditar mañana, Adán. Dios toma a Adán, forma a Adán, hace a Adán, le da aliento de vida a Adán para que sea su pueblo. El territorio, la creación. Y más adelante nos va a mencionar el huerto del Edén. Y el gobierno que nos falta, ¿quién sería? Ese rey, Dios. Nosotros vamos a ver cómo Dios planea y hace al hombre. Capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y así como dijo Dios, hermano, que dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿De qué forma Dios crea al hombre, hermano? De la nada. Y lo crea para que Él planea hacerlo. El Dios trino, ¿verdad? Dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Con qué propósito Dios hace al hombre, hermano? Para que Él sojuzgue en la tierra, para que Él sojuzgue la creación de Dios. Y vemos al rey. ¿De qué forma expresa Dios que es un rey? Capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿De qué forma está ejerciendo este rey su soberanía sobre el hombre? Dando un mandamiento. Dando un mandamiento, hermano, que ciertamente, si lo observamos, es muy fácil de cumplir. ¿Cuántos árboles ustedes se imaginan que había en el huerto del Edén? Y solamente de un árbol ese hombre no podía comer. De manera que ya tenemos los 3 factores: el rey, Dios; pueblo, Adán, y se va más adelante a añadir Eva; y el territorio, el huerto del Edén o la creación. Dios ha formado su reino para Él gobernar, y el hombre con el corazón de Dios sojuzgue la tierra. Él ha establecido ese reino en la creación. Pero nosotros, si avanzamos en la historia, hermano, nosotros conocemos el capítulo 3. ¿Qué pasa en el capítulo 3? Vamos a leer del versículo 1 al 6 y recordar cuál era el mandamiento de Dios. De todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Hermano, es importante que empecemos a pensar, ¿por qué iban a morir? ¿Porque ese fruto tal vez estaba envenenado? Vamos a ver en el capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Si nosotros ponemos atención, hermano, no es el tema de hoy, pero si ponemos atención a lo que dice la serpiente,
¿Cómo le comenta a la mujer? Dios te ha dicho, no coman de todo el árbol del huerto. ¿Era verdad? No. Dios les dijo, ustedes van a comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vean cómo la serpiente, hermano, trata de manipular la palabra de Dios. Dice la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dice el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Es verdad lo que dice esta mujer? En parte sí, pero Dios no les había dicho que no lo tocaran, hermano. Es importante que pongamos atención porque muchas veces pasamos estos detalles por alto. Y muchas veces también en nuestra meditación, hermano, nosotros entendemos o sobreentendemos la palabra de Dios. Que es importante estar atento, bien atento a la voz de Dios. Dice el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está haciendo la serpiente? Está contradiciendo totalmente la palabra de Dios. Dios le había dicho, si tú comes de ese árbol te vas a morir. Y la serpiente, ¿qué dice? No vas a morir. Continuamos leyendo, 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que la serpiente le está ofreciendo a la mujer, hermano? ¿Le está ofreciendo que vea ese fruto apetitoso y lo coma? No, hermano. Le está ofreciendo, le está diciendo que ella deseche el gobierno de ese rey en su vida. Le está diciendo, el día que comas de él, van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios. ¿Quién era Dios? El rey. ¿Qué es lo que le está diciendo la serpiente a la mujer? Tú vas a ser el rey de tu vida. Vas a saber lo que es bueno y lo que es malo para ti. Este es el pecado, hermano, en el cual la serpiente hizo entrar, o ellos también decidieron entrar a ese pecado. ¿Cuál fue? Desechar la soberanía de Dios para sus vidas. Desechar ese mandamiento que no era gravoso, hermano. Decirle a Dios, no quiero que tú gobiernes mi vida. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo para mí. Ese es el pecado que nos muestra la Biblia. Dios está sentado en el trono. Dios hizo la creación para reinar y el hombre sojuzgara con el corazón de Dios. Pero ¿qué está haciendo el hombre? Está diciendo, no quiero tu gobierno. Yo me voy a sentar en el trono y yo voy a saber lo que es bueno y lo que es malo. Hermano, ¿qué es la muerte? ¿Por qué ellos iban a morir? ¿Por tomar ese fruto que estaba envenenado? No, hermano. Ellos iban a morir al desechar el gobierno de Dios en sus vidas. Al decirle al Señor, no quiero que tú reines sobre mí. Si recordamos Romanos, hermano, capítulo 6, versículo 23, la primera parte, dice que la paga del pecado es la muerte. Hermano, ¿cuál es el pecado que nos muestra la Biblia? Estar sentado en el trono de mi vida y gobernar, desechar la soberanía de Dios y estar sentado yo viendo lo que es bueno y lo que es malo según mi mente y según mi corazón. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Quién decidió? La mujer. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también así a su marido, el cual comió así como ella. Pero ¿qué les había dicho Dios, hermano? No coman, porque van a morir. Acepten mi gobierno en su vida para que tengan su vida, para que tengan vida. Acepten mi gobierno en ustedes para que ustedes vivan.
Pero ellos dijeron no. Queremos vivir conforme nuestra concupiscencia, conforme nuestro pensamiento. Vieron, la mujer vio que era buena, así como el hombre, y comieron. Hermanos, la Biblia nos muestra que ellos no cayeron muertos inmediatamente, no cayeron, comieron del fruto y cayeron fulminados, pero estaban muertos. Dios había dicho que iban a morir. ¿Qué es la muerte? Es esa separación de Dios por el pecado. ¿Qué es morir, hermano? Muchas veces, y más entre jóvenes, a veces uno les dice, es que esto es pecado y acuérdate que el pecado hace que mueras. Y a veces se equivocan, hermano, y cometen pecado, y como no les pasa nada, como no caen fulminados por un rayo, ¿qué dicen? Vamos a continuar, no pasó nada. Pero hermano, el pecado hace esa división de Dios, entre Dios y el hombre. Y el hombre separado de Dios, ¿qué es, hermano? No es nada. Recordemos esto, hermano. ¿Qué es pecado? Desechar la soberanía de Dios en mi vida, vivir conforme a mi pensamiento, conforme a mi corazón, quitar a Dios del trono. Eso es pecado. Vamos a empezar entonces a meditar. ¿Qué sería entonces arrepentimiento? Hermanos, si la historia terminara aquí, sería una historia muy corta y muy triste. Y no porque Dios la quisiera hacer así, sino porque el hombre falló. El hombre desechó a Dios. Pero Dios, hermano, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, en el versículo 15 del capítulo 3, Él da una promesa. Dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está haciendo Dios? No van a vivir de esa forma para siempre. La simiente, yo pondré enemistad entre la simiente, entre la descendencia de la serpiente y entre la descendencia de la mujer. ¿Y quién va a vencer, hermano? Dice esta, o sea, la descendiente de la mujer te herirá en la cabeza, aunque tú le vas a herir en el calcañar. ¿Quién es la simiente, la descendencia de esta mujer, hermano? Si nosotros vamos a Lucas capítulo 3, versículo 23, habla acerca de la genealogía de Jesús. Dice el 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y empieza a dar toda la descendencia, hermano, pero yo a lo que quiero llegar es al versículo 38. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Quién es esta descendencia, esta simiente prometida que está hablando el capítulo 3, versículo 15 de Génesis? Jesús. Dios dice, yo quiero formar un reino, el hombre peca. Dice, yo no quiero tu gobierno para mi vida. Yo quiero decidir lo que es bueno y lo que es malo para mí. Pero Dios, hermano, en su misericordia hace esta promesa. No van a quedar así para siempre. Yo voy a mandar a la simiente de la mujer para que pelee con la serpiente y le venza. ¿Qué es esto, hermano? Esta pelea, esta lucha. Esa promesa, hermano, es la que corre a todo lo largo del Antiguo Testamento. ¿De qué nos habla el Antiguo Testamento? De la promesa de Dios, Jesucristo. Yo voy a enviar a un Salvador. Yo voy a enviar a alguien que los salve de vivir de esa forma. Si nosotros vamos ahí mismo a Lucas, capítulo 24.
versículo 44. Dice, y les dijo, está hablando Jesús, ¿no? Jesús les dijo, estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿De quién? De Jesucristo. En la ley de Moisés. ¿A qué se refiere con la ley de Moisés, hermano? Al Pentateuco, a los 5 libros, ¿verdad? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿En qué nos está resumiendo? En todo el Antiguo Testamento. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que esté escrito de mí, de Jesucristo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué está diciéndoles Jesucristo, hermano? Todo el Antiguo Testamento habla de esa promesa de Dios. Todo el Antiguo Testamento nos menciona la obra que iba a venir a hacer el Mesías. ¿Y qué era lo que él empezó a predicar, hermano, cuando llegó? Marcos capítulo 1. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿Qué predicaba Jesús? Capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Toda esa promesa del Antiguo Testamento, dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Con quién? Con su venida, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Qué está diciendo Jesús? El tiempo se ha cumplido, ¿verdad? Toda esa promesa del Antiguo Testamento se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por medio de quién, hermano? ¿Por medio de quién esa promesa se ha cumplido? Por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién el reino de Dios se ha acercado? Por medio de Jesucristo. Arrepentíos. Entonces, ¿qué es arrepentirse, hermano? Si el pecado es desechar el gobierno de Dios para mi vida, no quiero que gobiernes, está sentado Dios en el trono y le digo, quítate, yo voy a gobernar mi vida. Entonces, ¿qué es arrepentirse? Yo niego esa voluntad, hermano. Cambio de reino. ¿Por qué? Porque esa promesa se ha cumplido por medio de Jesucristo. El reino de Dios ha llegado. ¿Cuál es la obra de Jesucristo, hermano? Por medio de su encarnación, de su padecimiento, de su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos para gobernar. Es esta. Cumplir la promesa del Padre. Traer, restaurar, instaurar el reino de Dios. Y Él siendo ¿qué, hermano? Jesucristo siendo el Rey. Arrepentíos, dice. Nieguen, quítense del trono de sus vidas y dejen que Jesús la reine. Esa es la historia, hermano, del Antiguo Testamento. Es la historia de tu salvación. ¿De qué nos habla el libro de Génesis? De nuestra salvación. De esa promesa. La caída del hombre y la promesa de Dios no se van a quedar así. Yo voy a mandar un rey para que los gobierne. ¿De qué forma, hermano? Vamos a Ezequiel capítulo 36. Versículo 24. Esto es lo que nosotros conocemos como el segundo pacto. Dice el versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Qué está diciendo Dios? Yo los voy a tomar, los voy a recoger de donde están. Dice el 25, y esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué va a hacer Dios, hermano? Va a quitar toda esa idolatría, va a limpiar el pecado del hombre. Y el 26 que dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuál es la obra de Dios, hermano? Yo los voy a recoger, los voy a limpiar, les voy a quitar todas sus inmundicias, sus ídolos. Les voy a dar un corazón, ya no un corazón que quiera vivir conforme a sus deseos, sino un corazón que pueda obedecerme. ¿Por medio de qué, hermano? Dice el 27, por medio de su Espíritu Santo. Voy a cambiar ese corazón duro que tienen para escuchar mi palabra. Voy a poner mi espíritu para que puedan ser gobernados por mí. Vean, hermano, esta promesa que Dios está haciendo para todos aquellos que somos sus hijos, para todos aquellos que hemos sido llamados por Él, que hemos sido limpiados. Ahora, hermano, nosotros podemos obedecer a Dios. ¿Quién hace esta obra, hermano? Dios. Pero recordemos, esta promesa que corre en el Antiguo Testamento, ¿quién es el ejecutor de esa promesa? Vamos a Lucas, capítulo 22. Versículo 14 al 20. Cuando Jesús está, hermano, ya en la última noche en la noche al ser apresado, cena, ¿verdad? Se junta con sus discípulos y cena. Dice el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Hermano, ¿por qué Él tuvo que morir en la cruz? Dios está diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Por qué Jesús tuvo que padecer en la cruz, hermano? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Yo doy mi cuerpo por ustedes, dice Jesús. El 20, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa en el nuevo pacto, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿De qué nuevo pacto está hablando, hermano? De lo que leímos en Ezequiel. Esta copa es el nuevo pacto. ¿En quién? En mi sangre, que por ustedes es derramada. ¿En qué consistía ese pacto, hermano? En que el hombre pecador está gobernando su vida, desechando el gobierno de Dios, no escuchando la voz de Dios. Y Dios dice, yo voy a hacer este nuevo pacto. Voy a traerlos, voy a juntarlos, voy a limpiarlos, les voy a quitar sus inmundicias, sus ídolos. Voy a esparcir agua limpia y van a ser limpios. Voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Y voy a derramar mi espíritu para que anden en mis estatutos y mis decretos. Esta es la obra, hermano, que Dios ha prometido hacer en nuestras vidas. Esta es la obra, hermano, que Dios está obrando en nosotros.
nosotros, hermano, si somos cristianos, debemos de tener bien claro lo que Dios está obrando, lo que Dios está haciendo en nosotros. Ahora que venía de regreso con mis papás, venía un señor no sé, no, nos sentaban muy separados, venía como 2 filas atrás, pero venía hablando acerca de que él se había estado congregando con los hermanitos, con los cristianos. Decía, yo me he estado congregando con ellos y sí, me gusta lo que dicen, es bueno para la vida, te sientes bien, escuchas y te sientes bien. Pero del 100% que dicen, yo tomo solamente el 30%. Dice, porque ellos están bien locos. En su vocabulario, hermano, que hablan los del mundo. Ellos están bien locos. Porque, ¿cómo creen que vamos a poder vivir como ellos dicen? Ahí entre nosotros, pues sí, nos saludamos, nos llevamos cordialmente, no hablamos groserías, nos vestimos bien, no tomamos ahí entre nosotros, dice. Pero ya afuera, ¿cómo vas a vivir eso afuera? Cuando todos te conocen, cuando todos pasan y me saludan con el saludo que se dan entre ellos, ¿no? Cuando me ven y me dicen, vente, vamos a tomarnos una chelita. Ellos están locos, es imposible vivir como dice la Biblia. De todo lo que dicen, el 30% me sirve para levantarme el ánimo. Y lo demás lo desecho. Porque si yo vivo como ellos dicen, los de afuera me van a tomar de su barquito. Eso es lo que venía diciendo y muchas cosas más, hermano. Entonces yo me ponía a pensar y decía, pues es una persona del mundo. Pero ¿saben qué es lo triste, hermano? Que muchas veces dentro de la iglesia, entre los que nos decimos hermanos, pensamos lo mismo. Y eso es muy triste. Porque pensamos que la palabra de Dios, hermano, no se puede vivir. Porque pensamos que entre nosotros sí nos podemos saludar, sí nos podemos llevar bien, pero que ya fuera en el mundo es diferente. Pero que vamos y escuchamos la palabra porque también nos anima, porque también el cantar las alabanzas nos hace sentir bien y pensamos igual que esta persona. Pero hoy quería yo retomar este tema para que veamos, hermano, que Dios no nos ha llamado o no nos habla en las predicaciones para decirnos, ándale, tú puedes, ándale, avánzale, te va a ir bien. O para algunos solamente van a escuchar palabras de bendición. Y Dios te va a prosperar, y Dios te lo va a hacer. Y hermano, Dios tiene misericordia y posiblemente lo haga prosperar económicamente, me refiero. Pero la prosperidad que habla la Biblia, hermano, y que debemos estar seguros que vamos a recibir, es la prosperidad que nos está hablando el capítulo de Ezequiel. Ese pacto cumplido en nosotros. Si nosotros regresamos, hermano, a Génesis, en lo que hemos meditado, ya lo mencioné al principio, pero ¿cuántas veces dice, y dijo Dios, y se hizo? Dice el 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios, y así fue, dice el 7 al final. El 9, dijo también Dios, y al final dice, y fue así. El 11, después dijo Dios, y al final dice, y fue así. Dice el 14, dijo luego Dios, y al final dice, y fue así. Y el 16, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Dice el 20, dijo Dios, el 21, y creó Dios. 24, luego dijo Dios, y al final, y fue así. E hizo Dios, el 25, el 26,
Dijo Dios cuando va a crear al hombre, y el 27, y creó Dios. Hermano, ¿por qué la Biblia estará recalcando una y otra vez? Y dijo Dios, y así fue. La palabra de Dios, hermano. Dios lo que habla, Dios lo que dice, Dios lo que promete, lo cumple. ¿Cómo podemos estar seguros de eso, hermano? De eso, viendo el libro de Génesis. Hoy salió el sol en la mañana. ¿Quién dijo que iba a ser así? Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos de recordar, hermano, cuando vemos crecer la hierba? Cuando vemos que nos toca ir a la playa y vemos el oleaje del mar. Cuando vemos los ríos. Cuando llueve. Hermano, cuando respiramos. ¿Qué es lo que debemos de recordar? Que Dios cumple su palabra. Que si Dios dijo, te junté de las naciones, te limpié, quité tus ídolos, quité todo lo que estorba para que tú puedas obedecerme. Mandé a Jesucristo a morir por ti. Resucitó, ascendió a los cielos y está gobernando como rey. ¿Será verdad, hermano? Así como el sol salió hoy en la mañana, hermano, es verdad. ¿Es posible vivir la palabra de Dios? Sí. Dios nos capacitó para hacerlo. Dios ha formado en nosotros una nueva criatura para vivir conforme a sus mandamientos. ¿No has meditado, hermano? ¿No has querido empezar a someter tu vida a Dios? Hoy es tiempo. El sol se metió hoy también. También es recordatorio de que Dios cumple su palabra. Seamos esforzados, hermanos. Seamos valientes. Estamos pasando momentos complicados, pero eso no mengua la promesa de Dios, hermano. Eso no exime el poder de Dios para que nosotros sigamos viviendo bajo su voluntad. Les invito, hermanos, nuevamente a que meditemos en la palabra. ¿Qué es meditar? Tenemos ese tiempo de encuentro con nuestro Dios. Conocemos a nuestro Dios a través de la Biblia. Conocemos su voluntad a través de la Biblia. Nosotros sometemos nuestra vida, hermano, para que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Quitémonos, hermanos, si aún estamos en el trono de nuestra vida, dejemos de pecar. Quitémonos y dejemos lugar al Rey. Oramos. Amado Padre, hoy te damos muchas gracias, bendito Dios, porque tus misericordias, Señor, no tiene medida, Padre. Porque tu misericordia, mi Dios, avanza, mi Dios, nos alcanza y va más allá, Señor, de lo que siquiera nuestra mente puede imaginar. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esa promesa cumplida, Señor. Ayúdanos a entenderla, Padre. Y ayúdanos, Señor, a entregar nuestra vida a ti, Padre amado. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a ir a tu palabra, a someternos a ti, a quitar, Señor, esa idea que tenemos de que no se puede vivir tu palabra, que es imposible vivir bajo tus mandamientos, Señor. Qué equivocados estamos, Padre, porque tú has cambiado nuestro corazón, porque tú has cambiado, Señor, nuestras vidas. Porque así como podemos diariamente, a cada momento, a cada segundo respirar, podemos, Señor, someternos a ti. Te alabamos, mi Dios. Ayúdanos, Padre, necesitamos tanto de ti, mi Dios. Necesitamos tanto de tu Espíritu, Padre. Derrámalo, Señor, sobre todos nosotros. Ayúdanos, Señor. Padre mío,
Sé merecedor, amado Dios, de recibir toda la gloria, Señor. Tú eres Rey del cielo, tú eres Rey de la tierra, Padre amado. A ti honramos, a ti bendecimos, a ti es la gloria, Dios. Bendito eres, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos al Señor por la palabra del día de hoy, por la vida de nuestra hermana Dulce. Que el Señor siga bendiciendo su vida y la vida de su familia también. Hermanos, agradecidos estamos con Dios y le invitamos solamente a que